latinoamericana, particularmente mediante la promoción de las acciones que el sector emprende a favor del medio ambiente. Por ello, para culminar nuestro bloque de expertos internacionales, hemos invitado al señor Eduardo Calvo, quien va a exponer sobre acciones de mitigación nacionalmente apropiadas en Latinoamérica, un mecanismo efectivo para contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El señor Eduardo Calvo tiene una maestría en Ciencias Ambientales en la Universidad Comenius de Bratislava, Checoslovaquia, y tiene estudios de doctorado en Economía en la Universidad de Nitra, Eslovaquia. Ha tenido experiencia tanto en la empresa privada, así como en gobiernos locales y regionales en temas ambientales. Ha trabajado en el área de cambio climático desde 1996. Es miembro de la Junta Directiva del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IPCC, desde 1997, el mismo que recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 2007. Ha sido negociador por el Perú en múltiples ocasiones desde 1997, la más reciente en la 15ª Conferencia de las Partes en Copenhague, Dinamarca. Coordinó la preparación parcial del inventario de gases de efecto invernadero de la primera Comunicación Nacional del Perú sobre Cambio Climático y revisó el mismo inventario en la segunda Comunicación Nacional del Perú. Actualmente es asesor de la Dirección General del Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, ha sido consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y de la FAO, entre otros. Damos con un fuerte aplauso la bienvenida al señor Eduardo Calvo. Muy buenas tardes a todos. Vengo a hablar sobre un mecanismo reciente, pero que para poder entender cómo es que ha surgido hay que conocer un poco la historia de la evolución de todo esto. Bueno, el problema creo que ya lo tienen plenamente identificado. Saben que estamos en una carrera para evitar que haya una exacerbación del efecto invernadero que pondría en riesgo tanto a los ecosistemas naturales como a la capacidad de producción de alimentos y podría incrementar los niveles de eventos extremos climáticos como inundaciones, sequías, olas de calor y olas de frío, a nivel global como consecuencia del aumento de este fenómeno. Así que sabemos que también tenemos una evidencia que en las últimas décadas hemos podido apreciar fuertes alteraciones del sistema climático y hemos acuñado al cambio climático un término bastante poco feliz, habiéndolo llamado calentamiento global. En realidad, el tema de calentamiento global es algo que desde el punto de vista científico se prefiere evitar porque estamos hablando de un aumento de la cantidad de energía de dos fluidos que interactúan de una manera compleja con el aumento de esa energía. Estamos hablando del aire y del agua y hay una serie de manifestaciones y para el común de las gentes hay veces resulta muy difícil entender que un aumento de la energía en el sistema, que un calentamiento en general pueda venir acompañado de olas de frío. Sin embargo, esta es la realidad, que inclusive a nivel de superficie de la Tierra se puede registrar enfriamientos causados por un aumento del calor total. Sé que suena contrafáctico, suena ilógico, pero sin embargo esta es la realidad cuando observamos a la Tierra como un todo. Bueno, ya saben también cuáles son las causas de este cambio climático, son las emisiones, y las emisiones devienen de una serie de procesos. En realidad, las emisiones comenzaron con la propia civilización,
con el desarrollo de la agricultura, la deforestación, y están relacionadas también con actividades como el cambio de dieta, el crecimiento poblacional, el fenómeno de urbanización, y en los últimos siglos ha estado muy relacionada con la industrialización y con la motorización, sobre todo, que se dio en los siglos XIX y XX. Incluso en el siglo XX desarrollamos nuevas sustancias químicas, como son los gases fluorados, que también han contribuido, aunque de manera menos significativa, a este efecto. Así que estamos hablando que todo esto cae dentro de un sistema complejo donde existen una serie de retroalimentaciones tanto positivas como negativas, es decir, efectos que aumentan esto, como efectos que lo reducen y que enmascaran la actividad humana. Pero creo que ustedes sabrán, y por lo que atañe a la industria, que está muy desarrollada con el desarrollo de infraestructura, particularmente urbana, pues verán que la urbanización es uno de los principales motores de este cambio. Y esto nos ha llevado a tener, acá vemos un pequeño corte de cómo fue el crecimiento de las emisiones. Si nosotros retrocediéramos hasta mediados del siglo XVIII, nos encontraríamos con que la concentración original era de solamente 270 partes por millón en volumen, y si nosotros nos fuéramos hasta este año, hasta el año 2013, este año 2013 hemos obtenido un número redondo, finalmente. Hemos batido las 400 partes por millón en volumen de dióxido de carbono en la atmósfera. Estas concentraciones las venimos registrando desde 1957, y fue gracias al establecimiento de una iniciativa de paz en esa época de Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que se llamó el Año Geofísico Internacional. Los Estados Unidos, como parte de su contribución, establecieron en Hawái, en Mauna Loa, un observatorio dedicado a medir la concentración de dióxido de carbono, y el encargado de lo que él esperaba que fuera una onda cíclica y terminó siendo una curva ascendente, fue el doctor Richard Killing, y hoy en día esta curva la conocemos como la curva de Killing en su honor. Bueno, entonces tenemos que ver las diversas fuerzas motrices que nos han llevado al problema. La principal, singular y que podemos identificar muy claramente es el uso de los combustibles fósiles. Si hubiéramos continuado con los esquemas de utilizar combustibles renovables, como en la antigüedad, que usábamos solamente la leña, por supuesto no hubiéramos podido alcanzar la población y el desarrollo que tenemos, pero al estar los árboles permanentemente capturando y al estar regresando el CO2, estaríamos hablando de un ciclo cerrado. Pero con el uso de combustibles fósiles extraemos lo que está en el subsuelo y lo enviamos a la atmósfera en una sola dirección, y después esto no regresa al subsuelo, sino que pasa a la atmósfera, y una buena parte también se disuelve en el océano global, así como es asimilada por los seres vivos que ven facilitada su asimilación por esto. Pero como ven, esto fue una cadena lógica. El uso de combustibles fósiles creó la industrialización, que a su vez genera emisiones por la producción de cemento, acero y otros metales en la propia industria.
impulsando el desarrollo de ciudades, la urbanización, y como ya sabemos, desde hace poco más de 5 años, la humanidad, por primera vez en su historia, es más urbana que rural. Hemos girado, hemos pasado un punto de inflexión donde siempre vivía más gente en el campo que en las ciudades. Hoy en día vive más gente en las ciudades que en el campo, lo cual no es ninguna novedad para la región latinoamericana, ya que somos la región en desarrollo más urbana del mundo. Cerca del 80% de nuestra población vive en ciudades. La urbanización en el siglo XIX causó grandes problemas de transporte y ambientales, y era dado por el uso del caballo. Las ciudades no sabían qué hacer con tanto estiércol de caballo, y estos fueron resueltos con el uso del motor de explosión, pero el motor de explosión es un gran consumidor de combustibles fósiles a través del proceso que denominamos motorización. Así que la urbanización y el aumento de la higiene gracias a esa urbanización también provocaría un enorme cambio demográfico. Es decir, cambiaría por los dos lados. Por un lado, menos niños mueren, especialmente desde la era antibiótica, que se inició después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la penicilina se distribuyó masivamente. Las tasas de mortalidad infantil cayeron en gran manera. Hay que recordar que todavía en el siglo XIX, al doctor austríaco, que fue el padre de la esterilización, lo terminaron encerrando en un manicomio, porque los médicos de esa época decían que él practicaba cosas superfluas e innecesarias. Se consideraba que el uso de la higiene en los quirófanos era irrelevante. En cambio, en el siglo XX aprendimos que gracias a eso se podía, por un lado, evitar la mortalidad infantil y por otro, extender la edad adulta. Y hoy no es nada raro encontrarnos con países como el caso del Japón, donde ya tienen una cuantiosa población de supercentenarios, gente que tiene más de 100 años de vida y donde el promedio de vida ya supera las 8 décadas, los 80 años. Y también hay que ver otro factor. Si cuando el Perú surgió como república en el año 1821, la humanidad frisaba los 1.000 millones de habitantes, hoy con certeza somos en menos de 200 años más de 7.000 millones de personas y estamos acercándonos a múltiples límites ecológicos. Y por último, también la civilización y la urbanización han motivado el cambio de dieta. En la antigüedad, el uso de la carne era prácticamente un saborizante y era un privilegio de las capas altas de la población, era la comida de la nobleza. Y actualmente en el mundo se consumen en los países desarrollados cerca de 80 kilogramos de carne por persona al año, y esa cantidad es la mitad en los países en desarrollo, cerca de 40 kilos, pero esto crece rápidamente y no estamos incluyendo el pescado en este balance. Y principalmente la proteína más popular hoy en día a nivel mundial es el pollo. Y tenemos, como les decía, también el caso de los gases fluorados. Los gases fluorados fueron conocidos desde el siglo XIX, pero se comenzaron a usar masivamente a partir de los años 30 del siglo XX. Y esto fue primero para la refrigeración y luego para la industria y el aire acondicionado. Y con eso se amplió enormemente la urbanización en el mundo, tanto tropical como subtropical. Y
Gracias a que los gases fluorados causaban un problema que fue identificado en los años 80, es decir, el deterioro de la capa de ozono, y algunos de ellos incluso, si son simétricos, también aumentan el efecto invernadero, es que nos enteramos que podíamos tener un serio problema con el clima. Y esto se ha venido traduciendo en las últimas décadas en una búsqueda muy diversa de encontrar cómo responder a este problema. En primer lugar, la humanidad viene tratando de responder al aumento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero desde hace unos 25 años. Y vamos a encontrarnos con que hay dos alcances. El primer alcance lo dice que ¿quién debe responder? El que emitió más históricamente, y a eso le llamamos las emisiones cumulativas. El otro enfoque dice, no, el que debe responder es el que está emitiendo más hoy. Y entonces podemos ver que las proporciones cambian enormemente porque en la actualidad China, que históricamente no era uno de los mayores emisores, hoy en día sí es responsable de buena parte de las emisiones actuales. Ese es un debate político al cual no vamos a entrar ahora, pero es solo para que conozcan que esta es la reacción, ¿no? Entonces, como les decía, la humanidad ha venido preparando una respuesta y esta respuesta se creó. En primer lugar, se estableció el grupo científico al cual yo pertenezco, que es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático hace 25 años. En 1990, las Naciones Unidas crearon el Comité Negociador Intergubernamental. En 1992 se aprobó la Convención, en el 94 entró en vigencia, en el 97 se aprobó el Protocolo de Kioto, en el 2001 se reglamentó y a partir del 2004, gracias a la adhesión de Rusia, entró en vigencia en febrero del 2005. Sin embargo, ese mismo año, 2005, las Naciones Unidas determinaron que aunque todos los países miembros del Protocolo de Kioto, sin excepción, hicieran grandes medidas, el problema iba a continuar por el crecimiento de los países en desarrollo, en particular de China. Así que en el 2007 se acordó llegar a un acuerdo en Bali en el año 2009. Así que en ese acuerdo, en el Plan de Acción de Bali se habló por primera vez de acciones de mitigación apropiadas nacionalmente, las NAMA, que son el tema. Sin embargo, la reunión de Copenhague fracasó, aunque se tomó una decisión en donde se establecía unas acciones, estos NAMAs, y se establecía un registro para que estas acciones pudieran recibir apoyo. Así que los NAMA fueron establecidos en Copenhague de una manera cuasi informal, muy voluntaria, pero esto fue ratificado posteriormente al año siguiente en Cancún, en el año 2010, y a partir del año 2010 se han ido convirtiendo en una realidad. Ahora, ¿qué características tienen estos NAMAs? Uno, difieren de acuerdo al país. Según algunos, como es la opinión de India, deben ser reducciones voluntarias apoyadas con transferencia de tecnología. Otros, como es el caso, por ejemplo, del Perú, lo han integrado a su propio desarrollo económico y su estructura es similar a los programas de actividades del Mecanismo de Desarrollo Limpio, con el cual la industria cementera está familiarizada ya hace varios años, ¿no? A junio del 2013, un total de 57 partes, o sea, países,
y además un grupo de países habían comunicado información sobre sus NAMAs a la Secretaría de Cambio Climático. Hay una serie de avances en el registro NAMA que es muy reciente. Hay 6 NAMAs que ya están buscando apoyo para preparación, hay 20 buscando apoyo para implementación, incluso en nuestra región podemos destacar a Chile, Uruguay y la República Dominicana. En la actualidad, el Perú, para mencionar el caso peruano, ha incluido una lista de una serie de NAMAs relacionados inicialmente con 3 sectores, que son los relacionados al incremento del uso de energías renovables, de prevención de la deforestación y manejo de residuos sólidos, pero se están preparando NAMAs relacionados al transporte y a la industria de la construcción y a la vivienda. En cuanto a la industria de la construcción, esto está relacionado tanto con el caso del cemento como con la industria ladrillera, y eso está en preparación. Hay un proyecto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que está enfocado para este tema. No sé si tuvieran alguna pregunta. Si no, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público? Tenemos unos cuantos minutitos. Bien, seguramente quedarán para la charla del almuerzo. Muchas gracias. Bien, después de esta muy interesante e importante exposición del señor Calvo, pues prestemos atención a algunos anuncios que vamos a hacer a continuación. Primero que nada, agradecer a todos y cada uno de los expositores, quienes con sus diferentes conferencias nos han ilustrado y han logrado ampliar nuestros horizontes para continuar con el desarrollo de esta industria tan importante a nivel mundial y con la responsabilidad y con, digamos, el empuje que tanto se necesita. Gracias al señor Edgar Ortegón Quiñones, al señor Thomas Armstrong, al señor Patricio Díaz, al señor Philip Fonta y al señor Eduardo Calvo por haber compartido su expertise, su know-how esta mañana con nosotros. También invitamos a los participantes del Congreso Técnico a tomar la pausa para el almuerzo en la terraza del Hotel Los Delfines y vamos a regresar a este mismo salón a las 2:15 para dar inicio a la siguiente sesión. A los directores de la industria los invitamos a pasar al Hotel Country Club para la 23ª sesión formal de la Asamblea. Llegamos así entonces al término de esta interesante mañana con la primera parte de este banquete de conocimientos para la Federación Interamericana del Cemento. Su presencia hoy en día en este evento ha sido de mucha importancia. Le agradeceremos por ello y les deseamos buen provecho también en el banquete gastronómico peruano que tendrán a continuación. Hasta pronto.